Somos tu voz. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañen. Qué gran gusto una vez más poder compartir con ustedes este recorrido para poderte contar lo que está pasando. Hoy particularmente, 20 de marzo, vamos a detenernos un momento, un rato, entre lo que puede ocurrir en próximas horas prácticamente a propósito de una sentencia que está por darse en una audiencia que hay el 24 de marzo en San Francisco, California, con un juez federal que debe dictar un congelamiento. Ya vamos a hablar más específicamente de forma concreta sobre la actual medida que pesa sobre los tepecianos, el TPS sobre todo los del 2023, que debería terminar entonces el 7 de abril. Dios mediante, la acción de este juez va a paralizar esa suspensión, va a bloquear, va a congelar esa suspensión en lo que se llama una injunction. Dios mediante que así sea que el juez lo vaya a ratificar de esa manera. Esas son las expectativas, todo apunta a que así será. Vamos a conversar con un especialista en esta materia o sobre todo un venezolano preocupado por lo que ocurre en Estados Unidos también y lo que nos ocurre a los venezolanos. Antes quiero decirte que si estás aquí en los Estados Unidos y sientes que estás ahogado de deudas, tienes una muy buena solución con los profesionales de Goodbye Debts. De repente te endeudaste demasiado, porque es muy fácil además con el uso de las tarjetas de crédito, o pediste algún tipo de préstamo y estás viendo que te es imposible terminar de pagarlo porque los intereses se te van acumulando y pagas un pago mínimo, por ejemplo, de las tarjetas y el monto sigue siendo cada vez más elevado, estás bien angustiado con este tema. Bueno, permite que los profesionales de Goodbye Debts encuentren una solución que esté diseñada específicamente para tu caso. 754-215-3117. Libérate de deudas y libérate de una vez con Goodbye Debts. Vamos a darle ahora cabida a nuestro invitado. Vamos a conversar con Tomás Alzuro, él es el magistrado, a propósito de este tema de lo que puede ocurrir el próximo 24 de marzo en la Corte Federal en San Francisco. Gracias, Tomás, por atendernos. Encantadísimo de poder compartir con la audiencia estos minutos contigo y conocer, bueno, tus impresiones, porque nos acercamos a unas horas decisivas. Sé que hay mucha gente realmente angustiada, no es para menos. El TPS de aquellos tepecianos que lo tienen desde el 2023 se vence a la vuelta de la esquina el 7 de abril, es decir, ya quedarían indocumentados literalmente, pero está la esperanza y la expectativa puesta en lo que el juez federal en San Francisco, en California, pueda decidir el próximo 24 de marzo. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Sí, gracias por la invitación. Sí, hay mucha expectativa a la presente fecha de toda la comunidad venezolana, el tema del TPS, porque muchos cuentan únicamente con esa figura. Inclusive muchas personas renunciaron a lo que era su asilo político para quedarse con el TPS únicamente. Y bueno, ahora se han visto que inclusive están desamparados a la presente fecha por no tener ningún proceso quizás a la mano por allí. Como bien lo sabes, este 24 hay una audiencia donde se espera que se dé una medida cautelar de lo que es o será el TPS, es decir, si se extiende uno de los efectos del TPS mientras se decide el fondo del juicio, que puede ser un par de años, 3 años, pero mientras se decide, quizás se da o se puede dar una medida cautelar para que se extiendan y los venezolanos sean beneficiados mientras se decide el caso de este beneficio del TPS. El 24 hay una audiencia que es la más importante, pero también hay otra, si no recuerdo, el día 1 de abril, que es otra medida cautelar que también pidió otra organización ante otro tribunal, pero en fin, quizás tendremos por allí varias soluciones, Dios mediante, para los venezolanos en los próximos días o antes del vencimiento del TPS para los venezolanos. Sí, bueno, es que estaba revisando, ya van al menos 4 acciones legales que están en esas cortes federales. La de San Francisco tal vez es la primera, digamos, la primera que tiene una fecha, que por cierto ya se había postergado la realización. Imaginamos que ya sí este 24 de marzo será, pero hay otras que vienen en camino. Acláranos un poco, como magistrado venezolano, independientemente que en cada país, obviamente, las leyes son distintas, pero hay cosas que son como universales. Este tema de lo que es una medida cautelar. Yo entiendo que en inglés, por ejemplo, lo que va a hacer, lo que debería hacer el juez es solicitar una injunction. Así creo que es el término preciso, pero se traduciría en bloquear, en congelar
la eliminación del TPS? Esa inyunción no es más que el beneficio o el derecho que mientras se decide el juicio, se otorgue cualquier tipo de beneficio a las personas que están accionando para que no se genere un gravamen irreparable. Porque imagínate, si tú cortas la acción o cortas el beneficio actualmente, digamos, el daño que le va a causar a la población es nefasto. Entonces, mientras eventualmente se decide lo que es el fondo del juicio, se deben por lo menos mantener los efectos del TPS. Es decir, no es más que extender este beneficio mientras se decide el fondo del juicio, que será quizás en 2 años, en 3 años, en 4 años, el tiempo en definitiva dura el caso en las Cortes Federales. Bueno, eso es precisamente lo que llena de alguna manera de expectativa a la gente. Sobre todo hay que recordar que ya ocurrió, tú nos aclaras además si es cierto o no, con el caso de El Salvador, con el TPS El Salvador en la primera administración de Donald Trump, ocurrió algo similar, se intentó eliminar ese TPS, se hizo esta medida cautelar y al sol de hoy todavía está vigente, de hecho, ¿no? Mira, efectivamente, ya inclusive el juez que está conociendo este caso, ya en su momento dictó una medida cautelar y le amparó a esta comunidad salvadoreña, si mal no recuerdo, que mientras se decidía el juicio se iban a mantener los efectos del TPS. Es decir, tenemos quizás las sobradas razones, digamos, hasta fácticas y jurídicas, por supuesto, de pensar que no solamente desde el punto de vista de los argumentos o hechos de violaciones que se cometieron a lo que serían los venezolanos en el TPS, sino que inclusive este juez tiene ya experiencia, antecedentes de lo que es las medidas cautelares en materia de TPS, y pienso que seguramente será mucho más fácil para él darnos quizás una medida cautelar que, insisto, seguramente va a ser beneficiosa para toda la comunidad venezolana. Insisto, tenemos quizás la posibilidad el 24 de marzo, pero también tenemos otros escenarios, otros estadios que las cuales también nos lo pueden otorgar. Sin embargo, estoy casi convencido que el 24 de marzo, con la decisión que dictará este juez, seguramente será de gran beneplácito para toda la comunidad venezolana y nos tendrán seguramente el TPS mientras se decide el juicio, que por lo menos serán otros un par de años aproximadamente. Fíjate que hay, obviamente, bueno, esto ha generado incertidumbre, no es para menos, ¿no? Entre quienes tienen el TPS, sobre todo de este 2023. El argumento que dio Kristi Noem, que está al cargo del Homeland Security acá en los Estados Unidos, o uno de los argumentos que ella esgrimió, es que las cosas en Venezuela habían cambiado, pero la verdad verdadera es que no hay un país seguro y ese puede ser obviamente un argumento fuerte que esgrima el juez en esta decisión del 24. Mira, las condiciones en Venezuela siguen o se mantienen, creo que igual o peores que los últimos tiempos. A mi parecer, en nada mejorado en estas últimas semanas, años, en lo que es Venezuela. Tanto así que inclusive creo que hace un par de días aproximadamente lo que es un informe de la ONU ratificó la violación tajante y, grave, y de manera grave de lo que son los derechos humanos en Venezuela. Es decir, no solamente es un tema quizás para los venezolanos, sino quizás de conocimiento mundial y no menos que por parte de lo que es la ONU, donde ratificó efectivamente lo que es la violación de derechos humanos que se persiste actualmente en Venezuela. Es decir, a mi parecer nada ha cambiado de lo que son las condiciones políticas en nuestro país. Creo que inclusive se han agravado en estos últimos tiempos. Sin embargo, a veces recuerda que mucha gente juega lo que es la agenda política y quizás juegan a sus electores, a lo que son los intereses políticos, para tratar de justificar ciertas cosas que son injustificables. Pero bien sabemos los venezolanos cuál es la situación de Venezuela en cuanto o en materia de derechos humanos, en materia de calidad de vida, en materia, en fin, de todos lo que es, digamos, los servicios públicos y lo que es la libertad de expresión en Venezuela. Sí, no, no, sin duda, bueno, ahora están, por cierto, en el régimen, seguramente los ha visto en días anteriores con el tema de los deportados, siendo como una especie de, no sé, de héroes, de defensores de los derechos humanos y clamando, ¿no? Por los venezolanos que fueron deportados a El Salvador. Me parece que es, bueno, de realmente es de una acidez profunda, ¿no? Lo que están haciendo. Sin duda, de hecho, los tepecianos del 2023, nadie ha escuchado que se hayan ya devuelto a Venezuela. Eso parece que no está en el escenario de nadie, sin duda, ¿no? Mira, yo pienso que quizás ha habido mucho miedo por parte de
de los venezolanos en cuanto a lo que han sido quizás las amenazas por parte de esta administración. Pero pienso que en especial los tepecianos no tienen el mínimo interés en darse a Venezuela, porque inclusive las condiciones, como bien lo sabes, no están dadas desde el punto de vista social, mucho menos económico, para, digamos, realizar su vida nuevamente en Venezuela. Creo que a pesar de que los migrantes o migrar no es nada fácil, quizás para muchas personas, las condiciones en este país están mucho mejor para cualquier otro migrante por allí. Entonces, mira, inicialmente los tepecianos deben tener un poco de calma, que seguramente en los próximos días habrá noticias, seguramente habrá la posibilidad de que se puedan quedar aquí de manera legal en los Estados Unidos. ¿Tú crees que, aclarando, aprovechando tu posición como magistrado, conocedor en la materia, sabemos que no eres acá pues un abogado de migración en Estados Unidos, bueno aclararlo, sin embargo el tema te motiva, te gusta, además, bueno, tienes esa vocación de intentar ayudar a los venezolanos. ¿Hay otras opciones distintas para quien en este momento tenga TPS? ¿Tú crees que todavía están a tiempo? Por ejemplo, he estado leyendo y he estado tomando testimonios de amigos de que el aumento de la audiencia para los asilos ha sido importantísimo, tal vez incluso hasta de un 300% para que la gente vaya a rendir su testimonio y adelante en el caso de asilo, una cosa que estaba como casi congelada. Esa puede ser una ventana, eso no es una opción, que la gente retome con mucho énfasis el tema de solicitar asilo. Mira, el problema a veces no es pedir asilo o no pedir asilo, porque yo siempre cuando hablo con las personas les comento es qué fortalezas tiene usted realmente para pedir un asilo. ¿Usted es realmente elegible para pedir un asilo? Esa es quizás la gran pregunta que hay que hacerse antes de usted aplicar a un asilo político. Quizás muchas personas que tienen un TPS y quizás ven la posibilidad de que venezca o finalice su beneficio del TPS, están migrando quizás al proceso del asilo político. Sin embargo, yo le digo, mire, usted mismo tiene que sincerarse y ver si efectivamente tiene posibilidades o no de éxito en su caso de asilo. Quizás muchos sí, quizás otros no, quizás unos con más fortaleza, otros con menos fortaleza, pero en definitiva hay muchas personas que han estado migrando de un proceso de TPS a lo que sería el asilo político. Y sí también he visto que en estas últimas semanas o meses ha habido aparentemente lo que es un adelanto, pero sí el llamado a las personas, lo que es su entrevista de asilo. Llámese personas que tenían casos archivados o esperando una entrevista por algunos años, u otros que inclusive aplicaron en reciente data, con reciente fecha, y están siendo llamados rápidamente a la entrevista. No sabemos si es que efectivamente están o hay un número mayor de oficiales en la oficina de asilo, pero no sé qué decir. Pero yo estuve en una oficina de asilo aproximadamente, creo que fue el 20 algo de febrero, el 24, si no recuerdo, un día lunes, y me extrañó realmente la oficina porque la vi realmente casi que vacía. Y yo dije, wow, qué contradicción de que se dice de que efectivamente están llevando a la gente a las entrevistas. Y yo constaté, porque tuve una entrevista de asilo ese día ya, y vi que efectivamente había, mira, aproximadamente, creo que logré ver, estuve desde las 10 de la mañana como hasta las 2, 3 de la tarde, y logré ver apenas, creo que fueron 3 o 4 familias, incluyéndome, esperando lo que sería una entrevista, o esperando cualquier información dentro de esa oficina de asilo de Miami. Ahora, siempre se dice, Tomás, que bueno, el que tenga TPS debe tratar de ubicar otras maneras, otras alternativas migratorias. El asilo puede ser una. ¿Cuáles otras hay? Yo estaba revisando, solo por comentarlo, porque cada persona es un caso, ¿no? Obviamente sería muy irresponsable nosotros recomendarle así genéricamente a alguien que haga algo, pero puede ser, por ejemplo, la EB2 para profesionales. ¿Cómo lo ves? Mira, siempre la gente anda interesada, quizás, no, o muchos abogados de inmigración invitan a que quizás la persona migre de un TPS, migre de un asilo a otro proceso migratorio. Hay quizás un innumerable número de visas en este país que te llevan a la residencia, inclusive visas de no inmigrantes, visas de inmigrantes, pero quizás vamos a hablar de visas de inmigrantes, es decir, para tener aquí la residencia en este país. Hay muchas condiciones para mí que son difíciles de llenar al momento en que estás mirando de un proceso de asilo, de TPS a otro. ¿Por qué? Porque efectivamente ya me he hecho una visa, como te acabo de decir, de internacional, visas de talento, visas de negocio, visas de trabajo, visas de inversionista, en fin, el número sin fin que te ofrece el sistema americano en materia de visados requiere, a mi parecer, una serie de condiciones que quizás a lo mejor no la tienen todos los migrantes, todos
o venezolano en este caso. Número uno, muchos visados requieren un patrocinante y muchos no tienen ese sponsor o patrocinante que le apoyen su proceso migratorio. Número dos, no menos importante, requiere quizás a lo mejor si usted aplica una visa de habilidades extraordinarias o de interés nacional, usted a lo mejor no tiene esa habilidad o no tiene ese talento que sea de interés nacional para Estados Unidos. Tres, no menos importante, un tema económico. Un visado te puede costar 8, 10, 12, 15 mil dólares, quizás la primera fase. Y la segunda fase va a depender del número de miembros de su familia. Y te puede costar por persona aproximadamente al menos 2.500 dólares por persona. Y número cuatro, no menos importante, es en materia de estatus migratorio, que es muy importante por allí. Quizás muchas personas ya perdieron el estatus en este país y requisito como regla es que usted para hacer un ajuste de estatus de ese residente es que tenga estatus en el país. Quizás muchas personas no lo tienen ya. En su momento la administración del presidente Biden dio el famoso TPS y los permisos de viaje para que la gente saliera y cuando regresara se le curara y se reactivara nuevamente lo que sería su estatus. Sí, le emitieran una nueva admisión a 994, lo cual le curaba digamos, el estatus ininterrumpido en este país y pudiera hacer su ajuste de estatus. Todavía se mantiene el permiso de viaje, no sabemos si esta administración lo irá a cambiar, lo irá a cancelar. Sin embargo, hay también muchos miedos de muchas personas en que efectivamente vayan a salir y no reingresen. Y número 5, muy importante también, otro punto, es un tema de tiempo. ¿Qué significa un tema de tiempo? Estos procesos migratorios, llámese de visa de internacional, llámese de certificación laboral, llámese cualquier programa que usted quiera o desea aplicar y quizás cumpla con todos los requisitos económicos, sponsor, de habilidades, de estatus, el punto importante también es un tema de tiempo. Son procesos que efectivamente no son en 3 meses, no son en 6 meses, le van a llevar seguramente muchísimo más de un año, inclusive no menos de un par de años. Entonces, la pregunta sería, ¿qué va a hacer usted mientras se decide sobre su caso o ese visado? ¿Qué va a hacer usted en este par de años en este país, quizás eventualmente sin ningún tipo de estatus? Entonces se complica mucho la situación para esos migrantes que deseen pasar de un estado a otro. Por eso es que quizás a lo mejor mientras tengan el TPS, que seguramente me lo van a extender en los próximos días, usted quizás ese tiempo que vuestra protección, que nos va a dar temporalmente, usted vea y analice cuál puede ser su opción para que no lo dejen, digamos, fuera de ningún proceso migratorio por allí. Sí, lo importante entonces es no quedarse únicamente con el TPS, sino que aprovechar el TPS y esta extensión que Dios mediante se dará. Bueno, más que una extensión, será como una especie de congelamiento, ¿no? De la aplicación de la medida. O sea, vendría siendo técnicamente lo que puede ocurrir. Pero aprovechar ese congelamiento para, bueno, buscar una opción diferente y, bueno, esos lapsos que tú vas dando, que por cierto, en el proceso migratorio en Estados Unidos hay que decirlo, la verdad es que primero son largos los lapsos y segundo tienen mucha incertidumbre porque no son tan exactos, no son tan precisos. Conocemos miles de personas, bueno, no conocemos miles, pero sabemos de muchos casos y hay miles en realidad, incluso pareja, esposo, esposa, que iniciaron todo el mismo día. Él recibe la green card, por decirte algo, y ella pasa 5 o 6 meses todavía esperando justamente eso. Es decir, no hay unos tiempos tan exactos, tan milimétricos. Eso es lo que debe tomar la gente en cuenta. Y bueno, por supuesto, como tú comentabas, no desesperarse, que parece que en definitiva es clave, ¿no? Sin duda. Así mismo es. Mira, como tú lo acabas de decir perfectamente, hay familias que aplican de manera paralela y de repente recibe, por ejemplo, el permiso de trabajo el hijo, no lo recibe la mamá, lo recibe el esposo, en fin. Hay a veces, parece mentira, que los tiempos o las decisiones no son unánimes para todos, pero insisto, es parte del sistema migratorio de este país, que no es perfecto, por supuesto, pero hay que aplicar y esperarse la respuesta oportuna cuando bien tenga la oficina de inmigración responderle su respectivo caso de inmigración. No quiero despedir el contacto contigo, Tomás, sin impulsar también tu opinión de lo que tú sientes que está pasando con los venezolanos que han sido deportados a la cárcel de El Salvador, acusados de ser todos integrantes, miembros del Tren de Aragua. Al parecer ya hay testimonios bastante importantes con suficiente base que dan cuenta de que no todos eran del Tren de Aragua. Pareciera que el hecho de haber sido, por ejemplo, tener un tatuaje ya de una vez lo vinculaba. ¿Cómo lo ves tú, la respuesta también que ha dado el régimen a propósito de esto? ¿Qué visión hasta política puedes darle tú a propósito de este caso?
Mira, efectivamente a los venezolanos se nos ha estigmatizado estos últimos meses, no solamente actualmente, no solamente en estos últimos días o semanas, sino inclusive en lo que fue la campaña del presidente Trump, donde a los venezolanos se nos estigmatizó como todos somos miembros del tren de Aragua, todos somos, digamos, quizás delincuentes, los cuales no, los cuales es la excepción. La gran mayoría de los venezolanos vienen buscando un mejor futuro para sí, para su familia, ¿verdad? Lo que ocurrió con lo que fue o ha sido con los venezolanos estos últimos días, con el tema de El Salvador, que han sido deportados también hacia El Salvador, si me lo preguntan a mí lo personal, yo lo veo más como un mensaje político para los migrantes, no solamente venezolanos, sino en general, en el sentido de que si usted efectivamente quisiera o está indocumentado en este país y lo, digamos, lo detenemos, efectivamente lo vamos a reenviar, lo vamos a enviar a estas cárceles de máxima seguridad en El Salvador. Es decir, lo que se busca, entiendo yo, no es más que ese migrante tenga el miedo y quizás decida por sí mismo salir del país sin esperar algún tipo de lo que sería deportación. Y no, no solo deportación desde el punto de vista de su país de origen, sino quizás someterlo a lo que es unas cárceles estas de máxima seguridad en un tercer país, es decir, donde las condiciones no están dadas por ningún tipo, como te acabo de decir, no estás ni siquiera detenido en el país que te recibió en su momento, que es Estados Unidos, sino te están mandando a un tercer país, quizás como un campo de concentración. E insisto, esto es un mensaje a mi entender que va hacia la comunidad probablemente venezolana de que efectivamente si eres indocumentado, sale a Estados Unidos, porque si no, tu suerte puede ser una cárcel en El Salvador. No, incluso siento que también, y lo han logrado, es si tú no tienes la debida documentación, no se te ocurra venirte a Estados Unidos en estos momentos, ¿no? Porque ese puede ser obviamente tu destino. Y de hecho, cuando uno ve, está vacío hoy en día ese flujo de migrantes desde el norte de México al sur de los Estados Unidos. Eso está, ya se acabó la selva del Darién, por ejemplo, ¿no? Eso está pelado, vacío. No hay nadie en estos momentos pensando, me voy a ir a Estados Unidos y luego hago esto, hago aquello y enderezo el entuerto y consigo unos papeles. La gente más bien está atemorizada viendo lo que está ocurriendo. Ha sido un mercadeo, si se quiere, perverso, pero sin duda efectista, ¿no? Muy efectivo. Para que la gente diga, no me voy a Estados Unidos. Así mismo, hermano. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Encantadísimo, Tomás. Hermano, gracias por la invitación y bueno, siempre por acá apoyando a nuestra comunidad venezolana. Esperemos que este 24 de marzo haya buenas nuevas para nosotros los venezolanos, que estoy convencido de que sí tendremos buenas noticias este 24 y seguramente los venezolanos estaremos acá por un buen tiempo. Algo bien importante acá y es que gracias a Dios lo que son la separación de poderes en este país existe y tenemos la fe de que efectivamente esta separación del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo haga valer lo que es la justicia, no solamente de los venezolanos, sino que en general de cualquier situación o decisión que se deba tomar acá en este país. Muchísimas gracias, muy amable. Agradecemos a Tomás Alzuro que nos haya entregado estos minutos para compartir sus reflexiones a propósito de este tema interesante, vital, neurálgico, que tiene muy angustiada a mucha gente a propósito de la supuesta finalización o no del TPS en cuestión nada más de días. Nos vamos, no sin antes, eso sí, recordarte que estamos a la orden, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, esperando que te suscribas, le des like a este video, actives las notificaciones y también compartas este video para seguir creciendo juntos, ustedes y nosotros. Será Dios mediante hasta mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Somos tu voz.